¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Nos activamos de nuevo tras ese apagón que nos privó de poder informarles de todo lo que sucedía el pasado fin de semana. Hay muchas cosas que contarles de lo que pasó y también de lo que va a tener lugar este próximo fin de semana. Ya mañana con partido en el Santiago Manguán con esa 26ª jornada en la que el Tubos Aranda Villaranda va a recibir a Puente Genil y ya pues prácticamente con los resultados que se puedan dar esta jornada, pues para certificar la permanencia e incluso ser ambiciosos y luchar por la 8ª jornada que privaría de algunas de las eliminatorias de Copa del Rey para la próxima temporada. El conjunto amarillo, que en la mañana de hoy ofrecía esa rueda de prensa previa y en la que Javi Márquez también apuntaba en esa línea. Avanzaremos todas las cuestiones, cómo está el resto de la clasificación, cómo llegan los amarillos a ese encuentro y también hablaremos, como no puede ser de otra manera, de la actualidad del fútbol, de la Arandina, pero también del nuevo proyecto del Atlético Aranda 1503, de los proyectos también del Aranda River, pero de una Arandina en la que su primer equipo está en la antesala. Si consigue la victoria el domingo a las 6 de la tarde en casa en el Juan Carlos I frente al Becerril, de estar clasificada ya de manera matemática para los playoffs y a partir de ahí a jugar esas eliminatorias por el ascenso a la segunda federación. Era el objetivo de la entidad al principio de la temporada y por eso van a luchar los de Sesi Fernández. Repasaremos también lo que nos ha comentado el propio técnico cántabro y cómo está la clasificación, el resto de enfrentamientos y las posibilidades de clasificación en un u otro lugar de los blanquiazules. Además de la actualidad en lo institucional y tras esa mala noticia que conocíamos esta semana sobre la suspensión, la descalificación de algunos de los equipos de las categorías inferiores. Y también en página polideportiva estamos ante un fin de semana y venimos de una semana con mucha actividad y sobre todo con una noticia que adelantaban los compañeros de Duelo Deporte, la de saber que el rugby de Aranda, el rugby Aranda, participará en la próxima temporada en la División de Honor B. Se lo contaremos en este tiempo de deportes. Tenemos también Vuelta a España, desde este domingo y hasta el próximo sábado, Sara Martín, que estará en su 9ª participación en la Vuelta, en la ronda española, con Movistar en este caso. Y además, lamentablemente, tenemos que informarles sobre ese abandono, al final una caída que privaba a un gran María Aparicio de poder hacer cosas importantes en el Tour de Turquía. El ciclismo como uno de los argumentos, pero también la gimnasia, que mañana en Roa será protagonista con la segunda fase del Campeonato de Castilla y León de gimnasia artística y después de los buenos resultados en la primera jornada que conseguían las del Gimnasia Aranda, que estarán presentes en territorio raudense. Y habrá muchas más cuestiones que avanzarles de lo que hubo también como grandes resultados en el atletismo y en otras disciplinas la pasada o el pasado fin de semana, como por ejemplo ese primer slalom KTR Racing que se celebraba en el circuito de Cotar con éxito para los pilotos del KTR Racing, de la escudería de las Tierras del Duero y muchas más cuestiones porque también tenemos sectores y hay que avanzar en otras cuestiones. Todo a vuelta de una pausa. Pónganse cómodos, comienza este tiempo de Deporte Aranda. Comenzamos este tiempo de Deporte Aranda hablando como siempre de balonmano, de la 26ª jornada de la Liga Plenitud de Asobal, que regresa al Santiago Manguán para mañana desde las 5 de la tarde vivir ese duelo entre el Tubos Aranda Villaranda y Puente Genil. Un Tubos Aranda que, bueno, pues prácticamente tiene la permanencia en el bolsillo. Llevámonos contándolo desde hace un par de jornadas. No pudo ser con la victoria en Logroño ante, bueno, pues ese poderoso equipo riojano que sin lugar a dudas está demostrando ser, después del FC Barcelona, el equipo más en forma de esta Liga Plenitud ya desde hace tiempo. Si miramos o hacemos una clasificación de la segunda vuelta, sería, y por poco, el segundo equipo detrás del propio FC Barcelona y muy cerquita de los azulgrana, de los nuevos campeones de esta Liga Plenitud de Asobal. Pero al margen de eso, la lucha por la permanencia pasa por doblegar a un Puente Genil que llega con problemas, que llega en una situación más comprometida, evidentemente, que la de los amarillos, y un Puente Genil que no será un rival sencillo. Esta mañana ofrecía rueda de prensa previa de Javi Márquez, donde avanzaba algunas de estas cuestiones que después repasaremos, pero lo primero es ver cómo está la tabla de clasificación para ver cómo llegan tanto el Tubos Aranda como el propio Puente Genil
Genil a esta jornada de competición. Ahí lo vemos con el Tubos Aranda con esos 22 puntos en la 10ª posición y un Alces Jiménez Puente Genil que con esos 18 pues está en una buena disposición, pero tan solo tiene a 2 las posiciones de descenso. Por lo tanto, con las 4 jornadas que restan por delante, todavía no lo tiene hecho el conjunto andaluz, el conjunto cordobés. La clasificación de una jornada, esta, la 26ª, que vemos a continuación con estos enfrentamientos, además del partido del Tubos Aranda frente a Puente Genil, Huesca en posiciones de descenso recibirá Atlético Valladolid. Además de León hará lo propio con otro de los equipos metidos en la parte baja como es Benidorm. El Barça recibirá a ese conjunto de Logroño-La Rioja, uno de los partidos más interesantes, sin lugar a dudas, de este final de temporada. Bidasoa recibirá a Naitasuna, también metido en problemas. Cuenca hará lo propio con Nava. Cangas recibirá a Guadalajara, también otro de los equipos por intentar la salvación. Y Torrelavega se medirá a Granollers. Los partidos de esta 26ª jornada y las declaraciones previas, como decíamos anteriormente, de un Javi Márquez, del entrenador del Tubos Aranda Villa de Aranda, que evidentemente tiene claro que la permanencia puede llegar ya este mismo partido. Sí, está claro que todos sabemos que teníamos, como decía antes Jorge, esa tranquilidad, un poco de vernos en la tabla ahí. Sabemos que quizá la permanencia pueda estar ya con estos puntos, pero que todavía no es matemático. Y bueno, yo creo que más que pensar en la permanencia, lo que siempre hemos venido diciendo durante toda la temporada, hay que pensar en siguiente partido, hay que pensar en 2 puntos y creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. El objetivo de mínimos, el objetivo que lo tiene prácticamente ya desde hace unas cuantas jornadas el equipo en la palma de la mano, pero siendo ambicioso y sobre todo con esas 4 jornadas que aún restan, le preguntábamos al propio Javi Márquez si la posibilidad real con ese objetivo de mínimos ya ante la situación afortunada del equipo de conseguir la permanencia podría ser el de alcanzar el 8º puesto, un 8º puesto que tiene premio para la próxima temporada y que privaría de las eliminatorias previas de la Copa del Rey al conjunto amarillo, además de acabar en la mitad de la tabla y demostrando pues, que el equipo ha ido de menos a más esta temporada y que está acabando en un gran momento. Siendo conscientes de que en esta fase final de temporada los resultados nunca sabes por dónde van a ir, con la igualdad que está habiendo, con la cantidad de equipos que hay implicados, jugándose cosas por abajo y por arriba, no sabemos dónde podamos estar, pero nos quedan 4 partidos, de ellos 3 en casa. Yo creo que estamos en una situación pues para intentar ser ambiciosos y tener ese objetivo en mente. Pues la ambición que marca, sin lugar a dudas, la recta final de un equipo, de un conjunto del amarillo que está haciendo vibrar a todos y que, sin lugar a dudas, después del ascenso está cuajando y cerrando una gran temporada que, con esa ambición, puede hacer que el equipo alcance o por lo menos luche, está en esa disposición del 8º puesto. Se va a medir a un Puente Genil, a un conjunto cordobés, a un conjunto el andaluz, que como veíamos antes en la clasificación está tan solo 2 puntos por encima de las posiciones de descenso, y un equipo que analizaban de esta manera esta semana los compañeros de Duelo Deporte con el análisis, como siempre, de Ángel Magdaleno. Exigido llega a Puente Genil al Santiago Manguán, ese era el titular. Un equipo que ha recuperado en las últimas jornadas a uno de sus mejores jugadores, como es Simonet, que cuenta en la portería con Deita, que ya lo sufrió el conjunto amarillo en el partido de ida, y Asen, el máximo goleador del conjunto cordobés, que sin lugar a dudas veremos qué partido es capaz de amarrar o de protagonizar en el Santiago Manguán. Una escuadra que tan solo ha conseguido una victoria lejos del Alfonso Martín, del Alfonso Miguel Salas, del alcalde Miguel Salas, perdón, el terreno de juego del conjunto cordobés esta temporada, y otros 2 empates más. Así que, en teoría, un partido a priori asequible en la disposición clasificatoria de los 2 equipos, pero al final manda lo que suceda en el 40-20, y sobre el rival, esto es lo que comentaba el entrenador de los amarillos, Javi Márquez, en rueda de prensa. Al que ha estado pues un poco fluctuando durante la primera vuelta y en este inicio de la segunda vuelta, con partidos buenos en casa y con partidos no tan buenos fuera de casa. Creo que ahora mismo es un equipo muy diferente, con 8 primeras líneas de un altísimo nivel, con jugadores
que creo que tienen capacidad para ganar el partido por sí solos, con además mucha versatilidad en todos los puestos. Y la verdad es que creo que va a ser un partido duro contra un equipo que tiene mucho fondo de armario, que tiene capacidad de lanzamiento a distancia, capacidad de juego combinativo con las segundas líneas. Y la verdad es que creo que un partido que nos va a exigir desde todos los puntos de vista. Bueno, pues la exigencia, sin lugar a dudas, de cualquiera de los compromisos en esta igualadísima, y lo estamos demostrando en la lucha por la salvación, división de honor, en esta Liga Plenitud de Asobal, y que pues está cerrándose, o por lo menos quedan estos 4 partidos, que se van a cerrar, sobre todo de una manera fantástica. 3 partidos nada más y nada menos que en el Santiago Manguán, este de mañana a las 5 de la tarde frente a Puente Genil, después la semana que viene descanso por compromisos de selecciones, volverá a jugar el equipo en casa recibiendo a Cuenca, visita al FC Barcelona y cerrando el curso con la visita de Huesca. Veremos si en horario unificado, si Huesca se está jugando algo o no. Por cierto, todo eso ha provocado que la tradicional payada en el último partido de casa, coincidiendo este año con el último de Liga, pues no se vaya para ese encuentro, se vaya a ir para el del fin de semana del día 17. Ese partido frente a Cuenca, ese será el día de la payada que organizan las peñas y que sin lugar a dudas es otro gran día de hermanamiento. Quedará todavía otro partido más en casa para cerrar la temporada. Y al margen de lo que vayan a ser esos encuentros y cómo se vaya cerrando la temporada, los nombres de cara a la próxima temporada, los que ya se van conociendo, tanto quienes se vayan a quedar, quienes también puedan salir y quienes vayan a llegar. Esta misma semana también se conocía la baja de Javi Teijón. Lo vemos en esas imágenes de la información de los compañeros de Duro Deporte, movimientos en la portería amarilla y sobre todo avanzando la salida de los 2 porteros. A esta hora de la noche la idea principal del club es la de, como ya se ha anunciado, la baja de Teijón, pero también el ucraniano Biunik, que va a salir del conjunto amarillo, posibilitando que llegue un nuevo portero. Ahí andamos también para conocer el nombre de un talento que, por lo que podemos avanzarles, puede también ser una buena dupla con Pau Guitas para la próxima temporada. Iremos conociendo esos nombres, seguramente que en próximas semanas y aprovechando la próxima semana sin competición en la máxima categoría, el club puede que haga o que oficialice más movimientos de cara al próximo curso. Eso en cuanto al primer equipo, porque la base del Tubos Aranda también nos está regalando grandes momentos. A punto estuvo de colarse y veremos si lo hace o no, dependiendo de otras circunstancias, el Red Solidaria Rivera, el filial, en la fase final del campeonato. Pero también los cadetes que conseguían su clasificación para la fase final, la fase del campeonato de Castilla y León, este sábado tienen 2 compromisos. Suman también el del pasado fin de semana en esa derrota, pero sin lugar a dudas en el Polideportivo Carlos Serna de Burgos tienen 2 partidos, sobre todo el de mañana comprometido frente a los anfitriones, frente a los burgaleses del balonmano Burgos y también frente al Tierra de Pinares, el conjunto vallisoletano, que veremos a ver qué es lo que propicia sobre el campeonato. Así que suerte también para la base del Tubos Aranda. Así se firma la actualidad amarilla, la actualidad en cuanto al balonmano. Mañana partido desde las 5 de la tarde en el Santiago Manguán, en el que se puede certificar la permanencia, en el que se puede vivir sin lugar a dudas otra fiesta amarilla en las tierras del Duero. Avanzado todo en cuanto al balonmano, hacemos una breve pausa y hablamos de la actualidad de la Arandina, aunque también hay que hablar de otros equipos en el mundo del fútbol. El nuevo proyecto del Atlético Aranda 1503, mañana se presenta con ese nuevo proyecto también en cuanto al fútbol y fútbol 7, más allá del fútbol sala, y también el Aranda River, que como ya les decíamos hace unas cuantas jornadas, también contará con primer equipo y que ampliará también su proyecto femenino. A vuelta de una pausa, lo repasamos todo. Continuamos en este tiempo de Deporte Aranda, hablamos de fútbol en los próximos minutos, lo hacemos con la actualidad de ese grupo octavo de la tercera federación
donde la Arandina Club de Fútbol, tras ese empate en esta semana también, o con esta competición intersemanal, en ese 1 de mayo, ese empate en Santa Marta de Tormes, pues prácticamente quedaba en la misma situación clasificatoria, cuarto con ahora 55 puntos, antes de recibir, como decimos, este próximo domingo, en horario unificado de toda la jornada, a las 6 de la tarde, al Becerril. Un partido en el que una victoria, haciendo los cálculos precisos, pues ya de todas confirmaría el playoff para el conjunto blanquiazul, que ha jugado al ser o no ser, que se ha visto en algunas jornadas comprometido con poder ser equipo de playoff o no. De hecho, durante algunos minutos, lo recordarán todos ustedes y lo analizábamos con Rodrigo Zanetti en este Tiempo de Deportes hace una semana, pues en el partido frente al Briviesca, el equipo, después de esa derrota y algunos otros resultados, llegó a estar fuera de los playoffs, pero se ha confirmado con esa victoria, la que conseguía en el Juan Carlos Higuero hace unas jornadas, y sobre todo con ese empate, como decimos, frente al Santa Marta. Ahora toca el poder doblegar al Becerril. Vamos a ver cómo está la tabla de clasificación antes de afrontar la jornada. Lo ven ahí, con la primera posición todavía nada decidida, tan solo un punto entre Tordesillas y Atlético Astorga. Después el Burgos B con 59 puntos ya queda lejos de esas posiciones, y parece que el conjunto burgalés, el conjunto capitalino, podría acabar con esas 2 jornadas que restan aún en esa posición. La Arandina matemáticamente podría acabar en esa tercera plaza, pero tiene que conseguir 2 victorias y que no haga lo propio el conjunto burgalés. La Arandina, que es cuarta con esos 55 puntos, cierra las posiciones de playoff la Virgen del Camino con 54, es decir, uno menos que la Arandina, el Mirandés B con 53, el Júpiter con 52 y el Cristo Atlético con 51, que van a intentar luchar por entrar en esas 2 últimas posiciones de playoff. El Júpiter Leoneses quizás es quien peor lo tenga, porque caía frente al Cristo Atlético del Arandino al izquierdo en esa jornada intersemanal, y además descansa esta misma jornada, como vamos a ver a continuación, en los enfrentamientos de esta 37ª y penúltima jornada. Al partido del Juan Carlos Higuero el domingo a las 6 de la tarde, como decíamos, en horario unificado, frente al Becerril, se unen los partidos más que interesantes, sobre todo para quienes intentan luchar por meterse en los puestos de playoff. Lo hablábamos, el conjunto del Cristo Atlético de Alex Izquierdo, que va a recibir al Laguna, ya descendido de categoría a la regional, en teoría un partido asequible para los morados. Mientras, partidazo también entre quienes quieren optar a estar en esas posiciones, sobre todo la Virgen del Camino, que visita al Mirandés B, una Virgen del Camino que quiere mantenerse en esa quinta posición que cierra los playoffs, un Mirandés que aspira a ello, así que sin lugar a dudas, partido importantísimo para las 2 escuadras. El Burgos B, que recibe al Mansillés, que lucha por mantenerse en la categoría. El Ciudad Rodrigo, pues prácticamente poco que decir frente a un Mojados, que ya conseguía la permanencia. El Almazán se medirá al Briviesca, el Atlético Tordesillas, que en esa lucha por el primer puesto va a recibir al Villaralbo, el conjunto incómodo, o por lo menos así se mostraba en la primera parte de la victoria de los blanquiazules en el Juan Carlos Higuero. El Atlético Bembibre recibirá al Santa Marta, y ese Atlético Astorga Palencia, los 2 equipos que luchan por el campeonato, los 2 equipos que ya están clasificados para la Copa del Rey de la próxima temporada, los 2 que luchan por el ascenso de categoría, pues ahí tienen 2 partidos en casa. 37ª jornada de una previa que analizaba de esta manera el entrenador de los blanquiazules, Ceci Fernández, que nos mandaba una nota de voz explicando la importancia del encuentro que puede dejar matemáticamente clasificados a los blanquiazules para el playoff. Y este domingo, pues un poco más de lo mismo, con muchísimo en juego. Hemos estado echando cuentas, parece ser que si conseguimos la victoria en casa ante el Becerril, pues estaría cerrado el playoff debido a los duelos directos y a los descansos, así que nada, nuestra mejor versión, llegó el día, no nos queda otra que ganar, y con esa intención de hacer las cosas bien, seguramente que estemos más cerca de conseguirlo. Bueno, pues optimista y confiado el técnico cántabro, que sin lugar a dudas ha sabido amarrar a los suyos para estar vivos
a falta de 2 jornadas para el final. La Arandina, que con una victoria se asegura el 5º puesto y que veríamos a ver si acaba en ese 5º puesto. Si acaba en el 4º, ya saben que los enfrentamientos van a variar en el playoff. El 5º se medirá al segundo, un segundo que evidentemente podría ser Atlético Astorga o Atlético Tordesillas, dependiendo quién sea el campeón. Hay muchas cosas en juego, y un 4º puesto que te mediría con el tercer clasificado, que a todas luces va a parecer que sea el Burgos B. Uno apuesta, porque si se mantiene todo como debe, la Arandina se va a medir en ese playoff, como hemos dicho ya hace unas cuantas jornadas, en ese derbi que sería de nuevo provincial frente al Burgos B, un Burgos B en el que ya saben que están los Manu Cabezas o Alex Aparicio dentro del cuerpo técnico, los que fueran jugadores en la etapa dorada del conjunto blanquiazul, pues jugadores de la Arandina Club de Fútbol. Al margen del primer equipo, lamentablemente ha sido una semana triste con esas informaciones que nos llegaban desde la Federación, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Vemos esa tramitación, esa circular, esa información en la que el ente federativo de Castilla y León anunciaba que hasta 6 equipos, también el juvenil, el primer equipo juvenil, pues han sido apeados, eliminados de la competición al no comparecer en varias jornadas. Una triste noticia, sin lugar a dudas, que habla de la precaria situación económica que está afectando al conjunto blanquiazul. Una precaria situación económica que también la propia Junta Directiva, encabezada por Demetrio Rodríguez, avanzaba en un comunicado, el que vemos en imagen, en el que sobre todo avanzaba la deuda que tienen contraídos a algunas de las fichas, algunos de los jugadores de las categorías inferiores, rogaban el pago de las mismas cantidades y sobre todo pues que si el día de mañana no quisieran estar, también de una u otra manera en ese comunicado se invita a cumplir con lo requerido esta temporada, y si no quieren continuar, pues que cada uno siga por otro lado. Un lado que puede estar muy abierto de cara a la próxima temporada en ese nuevo proyecto que va a ampliar el propio Atlético 1503, el Atlético Aranda 1503, ya saben, es el club dirigido por el ex directivo de la Arandina, Jesús de Andrés Campillo, presidente del Atlético Aranda 1503, y que anunciaba, más allá de dar ese paso con el fútbol sala, hace unas cuantas jornadas, unos mes y medio, que ese proyecto deportivo del Atlético Aranda 1503 iba a contar con fútbol y fútbol 7. Y uno entiende que ante las circunstancias que se están sobreviniendo en los últimos tiempos, pues muchos de quienes ahora forman parte de la Arandina Club de Fútbol van a dar el salto a ese Atlético Aranda 1503, que mañana sábado ha convocado rueda de prensa para explicar cómo se va a organizar ese proyecto de fútbol sala y de fútbol 7, también de fútbol, no descartando la posibilidad de contar con un equipo aficionado. Así que vamos a ver qué es lo que sucede la próxima temporada. Viendo el futuro de la Arandina, ese posible equipo aficionado del Atlético 1503, y como ya avanzó también el Aranda River, y tendremos algunos de sus componentes en este tiempo de Deporte Aranda próximamente, pues también el Aranda River va a contar con un equipo aficionado, ha implementado también el fútbol femenino. De hecho, en el equipo femenino de la Arandina cierra esa etapa y prácticamente todas sus integrantes, también con su entrenadora Laura Sanz a la cabeza, se pasan al proyecto del Aranda River, que implementa también esa sección. Así que va a haber muchos movimientos de cara a la próxima temporada. Hay que acabar esta y después iniciar la siguiente, pero ya saben que el fútbol de una u otra manera pues está en efervescencia y va a haber muchos movimientos de cara a la próxima temporada. Por cierto, y esto sí que evidentemente nos llena de satisfacción, es ver a una arandina portando la camiseta de la selección española. Y es que este próximo domingo comienza el Campeonato de Europa de categoría sub-17. Vemos las imágenes de Claudia Barrios con esa elástica del combinado nacional, en ese partido además reciente que celebraba en la ciudad de Las Rozas el combinado de Kenio Gonzalo. Se medían al segundo equipo del Atlético de Madrid. Empate sin goles, preparatorio para el debut del próximo lunes. El próximo lunes se miden a Francia en el primer partido, así que toda la suerte del mundo para la arandina Claudia Barrios, que va a estar en ese encuadrada en ese campeonato que, como decimos, comienza
este domingo, día 4, se alarga hasta el próximo día 17 y donde en juego también la clasificación para el próximo Mundial. Así que toda la suerte del mundo, porque podemos tener a una arandina que sea campeona de Europa, nada más y nada menos, en categorías inferiores. En la sub-17 es, sin lugar a dudas, un orgullo el poder contar buenas noticias y de este calado para el mundo del fútbol. Repasado todo en cuanto al ámbito del balompié, hacemos un breve alto en el camino y lo próximo es repasar la amplia página polideportiva con muchas cosas de las que han sucedido y muchas de las que van a tener lugar a partir de las próximas jornadas. Y vamos cerrando este tiempo de Deporte Aranda con la página polideportiva. Muchas cuestiones de las que avanzar en cuanto al resto de deportes más allá del balonmano y del fútbol y en muchas diversas disciplinas de gimnasia, de motor, de ciclismo, atletismo, natación. No nos cansamos siempre de contarles y están tan orgullosos de todo lo que hay en nuestras tierras del Duero. Vemos esa página, o por lo menos esa tabla de eventos del fin de semana, con la gimnasia, el motor, el ciclismo, el rugby y los dados como protagonistas, algunos con competiciones, otros con noticias. Por ejemplo, de la gimnasia, con esa imagen del cartel de la segunda jornada, de la segunda fase del Campeonato de Castilla y León de Gimnasia Artística, que va a tener lugar, como decimos, mañana sábado en el Polideportivo de los Nogales de Roa a partir de las 9 de la mañana. La primera fase se disputó en Burgos, esta se viene a las tierras del Duero y allí van a estar presentes las gimnastas del Gimnasia Aranda, que tan buenos resultados cosecharon en esa cita en la capital burgalesa y que van a intentar repetir las de Ima de la Rúa también este fin de semana. Pero al margen de la gimnasia, como veíamos también en esa tabla, el mundo del motor no es que vaya a ser protagonista, que lo será, sin lugar a dudas, con las carreras de muchos de los integrantes de la escudería KTR Racing, de la escudería de aquí, de nuestra zona, que celebraba el primer slalom KTR Racing en el circuito de Cotar y que conseguía éxitos pues, de las 5 clases, de las de las 5 categorías. El S-Crash lo conseguía, o el mejor tiempo, uno de los corredores del KTR Racing, eso sí, con su montura de quad cross, que quedaban fuera de la clasificación del propio Campeonato de Castilla y León de slalom, donde estaba encuadrada la prueba del circuito de Cotar, pero sí que conseguían en clase 2, en clase 3 también y en clase 5 las victorias. Ahí vemos a Diego García Larza, el corredor que conseguía el mejor tiempo más allá de los quad cross y que es integrante del KTR Racing, como también lo conseguían otros 2 integrantes, tanto en clase 2 como en clase 3. Así que una gran participación de esos casi 60 pilotos en el circuito de Cotar, en ese slalom KTR Racing, Campeonato de Castilla y León, cuarta prueba, y sin lugar a dudas con la buena noticia de ver a los pilotos de la escudería de las Tierras del Duero en lo más alto. Consiguieron esas 3 victorias en 3 de las 5 categorías y además consiguiendo el mejor tiempo en la prueba con esa montura del quad cross. Al margen del motor, también repasamos otra serie de eventos del ciclismo, de un ciclismo que nos va a dejar a partir de este próximo domingo y hasta el próximo sábado una nueva participación, la 9ª, nada más y nada menos, en la Vuelta a España de Sara Martín con las del Movistar Team. Así lo anunciaba a través de sus redes sociales hace unas cuantas jornadas la propia escuadra telefónica. Esa es el 7 en el que está la arandina Sara Martín, que va a dar buena cuenta desde este próximo domingo, como decimos, y hasta el próximo sábado, de citas o de etapas importantes. Sale en Barcelona y las Lagunas de Neila, en la antepenúltima jornada, y una etapa acabando aquí cerquita también en Baltanás, en el Cerrato, cerca de nuestra Ribera del Duero, cerca de las Tierras del Duero, van a ser protagonistas también en la penúltima jornada, antes de terminar, como decimos, el próximo sábado, así que toda la suerte del mundo también para la arandina del Movistar. De un ciclismo que también o por lo menos nos daba muchas esperanzas de lo que pudiera conseguir, de lo que estaba realizando Mario Aparicio en el Tour de Turquía, en esa prueba que
Triste y lamentablemente, como también comunicaban los compañeros de Duero Deporte, en ese comunicado también del Burgos BH, ahí tenemos a Mario, en sus imágenes a la derecha, el día justo de la etapa en la que sufrió una grave caída y que le impidió tomar la salida a la jornada siguiente. Cuarta etapa, esa lluvia, ese aguacero que además afectó a muchos de los corredores. De hecho, el agua ha sido protagonista en este Tour de Turquía, también en la quinta etapa, donde se recortó y se suspendió la prueba, y un Mario Aparicio que se iba al suelo, que conseguía llegar a la línea de meta, que era repescado además, también por parte de la propia organización, solidaridad con los corredores que habían sufrido ese percance, pero las heridas pues no le permitieron salir al día siguiente al bueno de Mario Aparicio, que lo tenemos ya de regreso para España y que sin lugar a dudas esperamos que tenga una pronta recuperación para verle en las próximas carreras del Burgos BH en la mejor disposición. Estaba firmando y está firmando una gran temporada el profesional del Burgos BH. Al margen del ciclismo también otros argumentos del fin de semana, no de competición, pero sí como avanzaban en la jornada de hoy los compañeros de Duero Deporte, la división de honor B, la segunda categoría del rugby nacional, que va a ser protagonista la próxima temporada, porque sí, el Rugby Aranda cumple con los requisitos para ser equipo de esa categoría la próxima temporada. El año pasado no pudo ser, en esta ocasión sí, y han decidido dar el paso adelante de enrolarse en esa aventura, ese reto, también esa exigencia institucional, esa exigencia también como un reto social, un reto de club, el poder estar en una categoría superior, lo que ha cambiado y lo que ha mejorado el rugby sin lugar a dudas en los últimos años en nuestra localidad, y ejemplo de ello es este salto a la división de honor B que va a dar el conjunto celeste y vino, que además ha convocado a los medios de comunicación el próximo lunes en una rueda de prensa para dar buena cuenta de todos esos detalles, algunos de los cuales ya pueden ustedes repasar en la web de los compañeros de Duero Deporte. El rugby con esa muy buena noticia, y también el mundo de los dardos está siendo protagonista en estas últimas jornadas, desde el pasado día 30 y hasta la jornada de mañana, cuando se dispute la gran final en esa modalidad del Golden Player, el jugador dorado. Ahí vemos algunas de las imágenes de ese segundo campeonato de Castilla y León, que, como decimos, se está celebrando durante 4 jornadas en el recinto ferial de la capital de las Tierras del Duero, aquí en nuestra localidad, en Aranda. Unos 300 participantes de toda la comunidad autónoma de Castilla y León se están dando cita, aprovechando también el puente de este 1 de mayo. Así que los dardos también como protagonistas, con toda la buena afición que hay en Aranda al deporte de la diana, por lo menos a esa también disciplina. Y al margen de los dardos, también hay que repasar otras cuestiones en el mundo de la natación, de la orientación y del atletismo, de lo que tenía lugar el pasado fin de semana, por ejemplo, en atletismo, portando la bandera de Aranda, los integrantes del Atlético Salamanca en esa primera jornada de la primera división. Ahí vemos a David Vicente, a Rodrigo Dango, a Álvaro Cubillo, colaborador además de este tiempo de deportes, de este Deporte Aranda, Rayleigh Blumer, Adrián Calvo y Mario Sanz, los arandinos pertenecientes a ese Atlético Salamanca que conseguía la victoria en casa, en tierras charras, en las pistas del Elmántico, y que sin lugar a dudas dejaban esa bonita imagen con la bandera azulona, con la bandera de Aranda. Al margen del atletismo, la natación también nos dejaba el pasado fin de semana imágenes y sobre todo orgullo de la familia Carranza, tanto de Luis como de Paula, padre e hija, que participaban en ese campeonato de España de aguas abiertas. Lo hacían en territorio ibicenco, una prueba que además estaba también en el marco de las series del Campeonato del Mundo de Aguas Abiertas, y que sin lugar a dudas pues dejó esa clasificación también entre los mejores para 2 arandinos. La natación también como uno de los argumentos, más allá de que muchos consideren que estemos en tierra de secano, pues hay mucha y buena afición no solo a la natación, y también al triatlón, parte fundamental de esa disciplina. Y para cerrar, la orientación nos deja también muy buenas sensaciones con un nombre propio, y es que sin lugar a dudas el de Candela Arranz, la mejor de su disciplina, una de las mejores atletas de ese deporte de la orientación, pues va a estar convocada para el próximo Campeonato de Europa en edad joven, el SEIOC, como se denomina en la Federación Internacional, y que después de haber estado
con esa imagen que ven ahí, imágenes del Campeonato de España disputado en territorio andaluz, pues la buena de Candela Arranza recibió de nuevo la llamada de la selección española para estar en ese Campeonato de Europa. Al margen, y por recordarlo, antes de marcharnos, también buenas noticias que nos ha dejado recientemente el baloncesto también, con el Juventud Aranda como máximo exponente, consiguiendo que su equipo cadete, el Juventud Arquiplus, se clasifique para la Final Four de la Copa de Castilla y León. Así que, sin lugar a dudas, una gran noticia con la que cerramos este tiempo de deportes, este Deporte Aranda, que volverá el próximo lunes para contarle todo lo que haya sucedido en ese partido mañana, 5 de la tarde, en el Santiago Manguán, del Tubos Aranda Villarna frente a Puente Genil, donde prácticamente uno entiende que quedará certificada la permanencia, y esperemos que sea un fin de semana de certificar buenos resultados, con el de la Arandina clasificándose para el playoff el domingo a las 6 de la tarde recibe al Becerril. Se lo contaremos, como decimos, en este tiempo de Deporte Aranda. Muchísimas gracias por estar al otro lado, disfruten del fin de semana, el lunes volvemos a encontrarnos.